A ver, jóvenes, buenos días. Emilia Andrade, Carlos Luis Araujo, Emily Arteaga, Cristina Camacho, Ariana Castillo, Matías Garzón, María José Guamán, Sara Guaraca, Eleide Mesías, Mateo Melo, Damaris Muyo, Ivana Reynoso, Jonathan Romo, Alma Tello, Carlos Vela, Josué Veloz, José Villamar, Martín Villamarín. ¿Te asigné los grupos ya? No. Ok, entonces, con 18, Andrade Rosero. Voy a referirme por los apellidos, ¿ya? Andrade, Araujo, Arteaga, Camacho, Castillo y Garzón son el grupo 1. Guamán, Guaraca, Mesías, Melo, Muyo y Reynoso son el grupo 2. Romo, Tello, Vela, Veloz, Villamar y Villamarín son el grupo 3. Si es que se les pasó los nombres, lo único que tienen que hacer es revisar el video. ¿Ok? Ya. Mi nombre. Ivana Reynoso. Ya. Bien, jóvenes, hoy día empezamos los contenidos de nuestra asignatura. Para eso. ¿Qué tal les fue con las lecturas? Vamos a lo nuestro. A ver, lo primero que tenemos que pensar es, como les había comentado, ¿qué nos referimos con el término Estado? ¿De dónde surge? Ustedes se acordarán
en Cole se refiere, por ejemplo, a las ciudades griegas. ¿Cómo se llamaban las ciudades griegas? ¿Se acuerdan? No. Y siempre se habla de ciudad-estado, ¿no es cierto? Entonces acompaña el término Estado para designar una forma de organización política que no tiene nada que ver con la forma de organización política que actualmente le llamamos Estado. Pero nosotros usamos categorías actuales para Estado para designar una forma de organización política en específico. Y empezamos a contemplar el resto de las organizaciones políticas que se han producido en la historia y les llamamos estados. Es un tema de facilitación, digamos, de la aproximación a realidades que son absolutamente distintas. ¿De acuerdo? Entonces, como todo el lenguaje, uno puede pensar, la mayor parte de la historia de la humanidad, cuando se utilizan las palabras, siempre se ha tratado de relacionar un término, el lenguaje, con algo que existe en la realidad material. ¿Ves? Esta idea de la relación entre el lenguaje y la realidad es algo muy normal en la historia de la humanidad. Pero ya en la época contemporánea, digamos, se afianzó una idea que nació por ahí en la Edad Media. El señor Hoffman, si le ubican a Hoffman, la navaja de Hoffman, casi todas las cosas se pueden explicar con la menor estructura conceptual, que diría Hoffman. Es un clérigo que se opone a todo el pensamiento medieval y con el que empieza el pensamiento moderno. Ese es el señor Hoffman. Ya en esa época se fundó una corriente de pensamiento que se llamaba nominalismo, en donde las palabras no necesariamente reflejan aspectos de la realidad, sino que son convenciones sociales para poner etiquetas a aquello que conceptualizamos, a aquello que ponemos en nuestra mente. ¿Sí? Si uno quiere verlo en perspectiva, pues somos unos seres muy particulares de la naturaleza, pero yo les digo, si yo entro a esta aula, entro con un cuadrúpedo, altito, café, que hace unos sonidos del rincho. Todos en su cabeza, ¿qué tipo de animal pone? Y seguramente tu compañero estará pensando como modelo de su caballo, un hermoso caballo blanco, espectacular, cola hermosa. Otro pensará en el caballo estilo Don Quijote, ¿no es cierto? Así lleno de huesos, bien feo el caballo, pero cada quien tiene su modelo de caballo en la cabeza. Pero si yo les traigo ejemplares de distintos tipos, todos van a tratar de asignar su modelo a ese dato individual de la vida. Ya. Esta idea, que es una idea muy sencilla de comprender, es toda la construcción aristotélica de las formas. La idea de colocar en nuestras mentes un prototipo, un paradigma de lo que sería cada elemento de la realidad. Por esa razón, el lenguaje se aproxima a la realidad, aun cuando estés hablando de un concepto. Esta cuestión, cuando ustedes fallezcan, yo habré fallecido unos años antes, ¿cierto? Sus hijos, cuando les digan caballo, van a hacer exactamente el mismo proceso. Por eso que Platón decía que las ideas son estables, permanecen, no cambian. Sí, así ya es una cosa increíblemente abstracta, sino es una cosa de la realidad, algo que vivimos normalmente. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos con estos términos. Cuando Hoffman aparece y dice, no se complique. Como todo en la realidad son realmente individuos, no hay nada que pueda juntarles el caballo de Don Quijote o el modelo de su compañero, el caballo blanco. Son individuos en la realidad, no se repitan, no se replican. Así que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo aumentar a un ejemplar de esa naturaleza, que se llama nominalismo. Y entonces nos ponemos de acuerdo y le damos una etiqueta. Y entonces así podemos facilitar nuestra comunicación. Cuando nos referimos a caballos, cualquiera sea el individuo, lo que hemos hecho es asignar una etiqueta. ¿Ya? Como les decía, esas ideas que están en la Edad Media, en nuestra época, en la época contemporánea, es lo que se llama el giro lingüístico. Empezamos a modificar
el sentido de que las cosas determinan nuestro lenguaje para señalar que nuestro lenguaje es el que determina la realidad que vivimos. Por eso un señor se llama Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein es un austríaco, un personaje increíble, así que googleenlo. Es un señor con una fortuna enorme, que terminó siendo profesor de Cambridge. Una vez fue profesor de Cambridge y estableció su tesis más interesante de la época, que se suele llamar el experimento Wittgenstein. Se fue de profesor a una zona rural, se metió en la guerra, es un personaje. Regresó y planteó una segunda tesis sobre cómo funciona nuestro lenguaje. Pero en la práctica, lo que trataba de decir Wittgenstein es que la realidad se compone de unos elementos atómicos a los que nuestra capacidad de decir le asigna un espectro, ¿verdad? Esa lógica antigua. Y de ahí surge un montón de corrientes del pensamiento, de donde además se deriva la idea del positivismo jurídico. La idea de que hay cosas que se refieren solamente a los elementos de la realidad. Eso es lo que hace Wittgenstein. Luego el segundo Wittgenstein te dice, no, me equivoqué. No es que la realidad está hecha de elementos atómicos que el lenguaje trata de reflejar a través de sus formas, sino que cada palabra que usamos tiene que estar ubicada dentro de un contexto. Solo así podemos entender lo que queremos decir con cada frase. Es lo que se llaman los juegos de Wittgenstein. Y claro, allí se transforma, digamos, la idea de nuestra forma de hablar. Pues cuando hablamos de Estado, y este era el punto que quería llegar, nuestro término busca tratar de reflejar algo de la realidad, pero no de la realidad material. Ustedes solo ven caminando por ahí al Estado, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de representar a través del término de Estado una específica forma de organización de la comunidad. Esa específica forma de organización de la comunidad es algo que necesitamos describirlo en los hechos, pero que no lo podemos ver. Cuando yo les digo Estado, ¿qué piensan inmediatamente? ¿En qué piensan? En territorio. Esto es el primer planteamiento que hace Jenny. Muy bien leído. Instituciones, ¿pero a qué te refieres? Con el matrimonio también es una institución. Entonces, órganos de poder. Alguien que toma decisiones, estamos pensando en quién ejerce, quién está en la capacidad de tomar decisiones de imponerlo. Entonces, pero fíjense que esas tres categorías de cosas a las que se refiere Jelinek precisamente, de manera aislada, no nos dicen lo que es el Estado. Jelinek te cuenta que en Alemania, por ejemplo, las estructuras menores de organización de la comunidad, se llaman Land, Alemania, todavía en las estructuras federales, allí, el land no se refiere solamente al territorio, tierra, aunque su traducción literal es o bien país o bien tierra. Es decir, un espacio geográfico delimitado, ¿cierto? A eso que en el lenguaje común podríamos llamarle Estado. No es solamente eso, Estado, en realidad. Tampoco es la comunidad, es decir, punto de personas que están asentadas en ese territorio. Eso tampoco es solamente el Estado. Y mucho menos, y esto es lo que normalmente ocurre en la mayor parte de la gente, es pensar en el Estado como esa estructura de poder, ¿cierto? Y por eso siempre lo vemos como el tercero. Cuando el agente metropolitano de tránsito te para, tú no paras el auto porque un señor te ha dicho que pares, sino porque reconoces en ese señor algún nivel de autoridad, aunque sea un bien bruto, ¿no es cierto? Te da lo mismo. El tema es que se tiene la autoridad de imponerte una multa y sancionarte, porque has incurrido en una infracción de una norma que regula tu organización como parte de la sociedad. Hay otros que no reconocen autoridad y ven ahí un villano, ¿cierto? Y hacen cualquier cosa, pero saben que tiene ciertas capacidades
que tú no las tienes. ¿Sí? Y de la misma manera, si hay una inconducta de la gente metropolitana del tránsito, tú no vas a decirle, oiga, dígame en dónde vive para ir a reclamar a su mamá. Eso no haces. Estás pensando en otra estructura de poder que tiene la capacidad de decidir por sobre el agente metropolitano. Por eso es muy usual, particularmente en el mundo latinoamericano, pensar que el Estado es esa estructura de poder. Cuando fallan las cosas, ¿qué ha fallado? El Estado, pero está pensando, no pues en la comunidad que se ha organizado, ¿no? Que ha metido la pata cuando ha elegido un representante, sino que está pensando en las autoridades. Estas tres ideas que te cuenta Jelinek, te muestra por separado. Fíjense, el señor Jelinek nació en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se murió a inicios del siglo XX. Pero él está discutiendo recién, ¿no es cierto?, ¿qué debemos llamarle específicamente Estado? ¿No? Una cosa parecida te hace Heller, ¿no es cierto? Y él te dice, a ver, momento. O nos dedicamos a buscar, como les voy a mostrar, los rudimentos de lo que le llamamos Estado en formas de organización antiquísimas. O sea, ¿por qué le diferencia el Estado europeo, siglo, decimos desde el siglo XVI, ya, que es su construcción básica? ¿Por qué a eso le llamamos Estado? Y no le podemos llamar Estado a la organización que había aquí en América, para un caso, con un designado o delegado de Dios, el Inti, ¿cierto?, el Sol, y sus estructuras de caciques que se encargan de darle sentido a las disposiciones en territorios más alejados y en comunidades más cerradas de tipo familiar. Porque esas tribus que tienen una organización específica no se llaman Estado, o no se podría llamar Estado. Eso es lo que te preguntan. Y te responde, te de ganas se mete en esas estructuras o esas formas de organización política antiguas, ¿no?, cuando el Estado está caracterizado en Europa, en un momento específico, en donde efectivamente se superan formas de organización estatutaria, estamentos propias de la Edad Media, y que responde a eventos históricos que dan como resultado una forma central del ejercicio del poder sobre una comunidad en un territorio específico. Y él te dice, a ver, entonces hay que pensar en el Estado en un momento dado, y no antes. Eso te diría. Después hablaremos de la caracterización que da Kennedy, y que nos resulta muy importante. O, por ejemplo, ya entrando el siglo XX, como autores como el señor Hans Kelsen, que deben haber escuchado mucho de Hans Kelsen, ¿no es cierto? Yo no te diría que es el padre del positivismo, pero sí el teórico que procuró estructurar la idea de un sistema jurídico creado, ¿no?, con una característica básica del derecho. Y como él reduce la idea del Estado a su forma jurídica. ¿Qué dice el sistema jurídico sobre las estructuras del poder, sobre el territorio sobre el que se ejerce el poder, ¿no? Al final del camino, si tú quitas el sistema jurídico, te dirá que se me está quitando el Estado, porque se identifica plenamente con las normas que regulan quién toma decisiones, en qué espacio respecto de qué personas, ¿cierto? Lo material, ámbito subjetivo, ámbito espacial, ¿Perdón? Entonces, fíjense cómo se ha ido modificando la idea de Estado alrededor del mismo término. Como es natural, nosotros tenemos que pensar en el Estado en una, digamos, en una especie de definición operativa, algo que nos sea útil para saber a qué nos referimos cuando Estado. Y debemos ir excluyendo cosas para evitar la confusión. Entonces, cuando ustedes regresan a ver la idea de Grecia, la polis, ¿no?, ustedes pueden caracterizar esa forma de organización política de una manera muy distinta a como vemos hoy en el Estado. Si uno piensa en Grecia y en la polis en particular, ustedes deben asentar la idea en el concepto de comunidad. Es decir,
Piensen ustedes, un ateniense es ateniense aun cuando se encuentre en Esparta. ¿Por qué? Porque ese personaje ha nacido en el seno de una comunidad específica que se llamaba Atenas. Allí lo relevante son los lazos que integran a la gente dentro de su propia organización. No cambia el hecho de que tú hayas nacido dentro de esa comunidad por el lugar de residencia, por el territorio donde estés, o bajo qué autoridad terminas sometiendo. Es bien interesante porque, claro, ese mundo griego, esa zona, ¿no?, en realidad estaba conformada por un montón de comunidades en donde los límites del territorio eran irrelevantes. No había un instrumento que te diga cartográficamente hasta qué llega el término. Es la comunidad como se expande. Y las relaciones entre la comunidad eran relaciones en donde los unos querían someter a los otros, porque el producto de las guerras práctica era la adquisición de riqueza y de gente. ¿Se dan cuenta? Territorio había mucho, ¿cierto? Mucho para disputar. Lo importante era cómo, al final, una comunidad sometía a la otra y la otra terminaba sirviendo los intereses del otro. Y por supuesto, las disputas y las guerras no solamente tenían que ver con adquirir riqueza, sino con temas, se llama el gilis, bien, pero tenían que ver con sus obligaciones, con la familia, con la comunidad y especialmente con los dioses. Ese era lo que las estructuras de poder pues, fueron variando en la historia en esas comunidades antiguas. Estamos hablando de por lo menos 8 siglos antes de Cristo, ¿cierto? Y miren ustedes, así como nosotros hoy tenemos como referentes ciertas comunidades, mal, porque seguramente ustedes, su generación, tendrán más, no sé, apreciarán más, digamos, algunas ideas que vienen del mundo anglosajón, Estados Unidos, ¿o no? Si yo les pregunto de elementos culturales europeos, no sé, de Suecia, no tendrán idea. Pero si es que hablamos de música, de forma de vestir, de marcas, no todos van a ser referentes, normalmente en los Estados Unidos. Pero eso pasa también en Europa, no es así. Casi hablan el mismo lenguaje. ¿Por qué? Por la facilidad de comunicación y por la cercanía. Claro. Y porque siempre están escuchando de lo mismo, ¿cierto? Música, todo. En fin. Eso mismo pasaba en el mundo antiguo. Piensen ustedes, por ejemplo, las historias, les deben haber contado las historias del mundo latino. Mundo latino. Roma mismo se construye alrededor del aprecio enorme a los valores de la cultura griega. Cuando uno ve la historia de Roma, también en siglo VIII, 181 por ahí, ¿cuál es la historia? La historia es bien sencilla. Después de la guerra de las polis griegas con Troya, ya sí saben la historia, por cierto, del país chileno, ¿sí? Muy bien, entonces, se van robando a Doña Elena, ¿no?, que se supone es hija de Dios. Por eso la belleza y todas estas cosas. Bueno, la idea es que tienen un pacto entre todas las polis griegas y empiezan a reivindicar la afrenta que se hace a los dioses y se arma la guerra contra Troya. Bueno, de Troya sale uno de los héroes troyanos, ya en medio de la pelea y la pérdida, no sé si ustedes se acuerdan. Este es el señor Eneas. Eneas es un troyano que sale de esas guerras ya una vez que Troya ha caído, después del famoso capítulo de Troya, ¿no es cierto? Todos esos personajes, Odiseo, no, Aquiles, todos esos personajes de, digamos, los territorios de las ciudades griegas que están peleando contra Troya por la fe. Eneas sale, ¿no?, de allí y lo que hace es dirigirse a la península de Iberia. En esa península, Eneas llega y termina casándose con la hija de, digamos, el rey de los latinos. Ahí viene el tema de son americanos. Bueno,
latino, o los latinos, era básicamente una comunidad asentada en la península ibérica. Se casa con la hija. La hija se llama Piña, sí, como esposa de que sería el nombre. La Viña se casa entonces con Eneas, que también tiene una ascendencia con los dioses, ¿no? Y se funda una primera ciudad. De esa ciudad se derivan, después de varias generaciones, los famosos Rómulo y Remo. ¿Se acuerdan de Rómulo y Remo? ¿Por qué se hace todo eso? Bueno, sucede que Virgilio, que cuenta la historia, Neida, esta, tenía como misión que en la época en que estaba cambiando la República Romana hacia el mundo del imperio, el príncipe, justo se llamaba Octavio, ya saben. ¿Para qué? Para darle una conexión justo con los dioses y con el mundo griego. Esa era toda la razón. Vean el gusto y el respeto que tenían los romanos con el mundo griego. Y entonces, Virgilio, estamos hablando de un siglo antes de Cristo, cuenta la historia con un propósito político. De hecho, Virgilio formaba parte del círculo de un señor, que viene la palabra mecenas, el apellido del señor que auspiciaba las artes, y que estaba al servicio en realidad de Augusto, del nuevo emperador, que no asumió el nombre del emperador, era príncipe, primero entre los pares, eso significa príncipe, ¿verdad? Entonces, tenía como misión conectar justo con la historia griega. Por eso todo lo que les cuento, los Eneas, que llega a la península itálica y toda la cuestión, ¿no? Y además con la cultura griega. Por eso los valores de los romanos, en el origen, eran los mismos valores griegos. Por eso en sus mitos y en su religión están exactamente los mismos dioses, cambiados de nombre, el mundo latino. ¿Sí? Y a partir del mundo latino, todas sus instituciones y su estructura termina ocupando el territorio europeo, ¿no? Nuestro derecho es un derecho que tiene origen en Roma. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo interesante de esto es que hasta en el lenguaje nosotros seguimos utilizando una gran cantidad de palabras que no tienen nada que ver con la estructura que tenían en sus relaciones sociales. ¿Cierto? Miren ustedes, efectivamente en el mundo latino, el espacio de la vida pública es lo que ocupa la civitas, así se pronuncia realmente en latín clásico, civitas, que es el equivalente a la polis griega, ¿de acuerdo? La civitas es la ciudad, es decir, donde generas tus relaciones que son públicas. Aquí, la relación se mantiene. Es decir, ser integrante de una comunidad significa ser parte de la civitas. Y evidentemente todos los integrantes de la comunidad no tenían los mismos derechos. Esto ya lo conocen. ¿Quién participaba en la vida pública tanto en Grecia como en el mundo latino? El que hacía de cabeza de familia. El mundo latino se llamaba el de familias. Y por supuesto, mujeres e hijos de familia no tenían capacidad alguna de tomar decisiones en aquel espacio que le correspondía a la vida pública. Esto identificaba, aun cuando seas romano, un conjunto de derechos que sobrepasaba, digamos, tu pertenencia a la comunidad. ¿Sí? Incluso la comunidad estaba estratificada, ¿cierto? Es decir, era romano, pero siendo romano, ¿no? Mujer, no participabas en la discusión de lo público. Para participar en lo público necesitabas un estatus, vean ustedes, estamos ya hablando de estado particular, es decir, un conjunto de derechos que te otorgaba tu posición dentro de la familia. También se llamaba la familia. Ese estatus, ¿no es cierto? Estado. Fíjense cómo empezamos a utilizar el lenguaje ya con estado, pero para describir una situación distinta. Tú, particular, conjunto de derechos en relación al público. ¿De acuerdo?
No hay que decir mucho en relación a los temas de esclavitud. Para los romanos, el esclavo era un bien, ¿cierto? Era una cosa, objeto de comercio y sometido a las reglas propias del mundo romano. Ni siquiera la persona, por propósito de la discusión. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en el lenguaje latino aparece otra palabrita que después lo usaremos con una connotación distinta. Aquello en donde tomaban decisiones de familias, ¿cierto? Como representante de la familia, el suelo público es la cosa pública, la res pública. De ahí viene la idea de república, ¿cierto? La cosa pública. Entonces, el padre de familias que tenía un estatus particular en la comunidad tomaba decisiones sobre la res pública, sobre la cosa pública. Bueno, pues fíjense, aquí empezamos a utilizar ya la palabra Estado, pero para describir una cosa absolutamente distinta. Cuando uno ve cómo va evolucionando, porque finalmente de Roma pasamos a la Edad Media en el mundo occidental, ¿cierto? Piensen ustedes la figura, por ejemplo, de San Agustín, al cerrarse la Edad Antigua y empezar la Edad Media. San Agustín, y adentro de la lógica, digamos, del mundo cristiano y católico, emergiendo una figura central, no solo en la vida religiosa, sino fundamentalmente en la vida política, y sus instituciones. Él, justo en la caída del Imperio Romano, manos de las tribus nórdicas, hace una descripción de la crisis que está viviendo el imperio. Allí escribe este libro tan famoso, que es un señor libro, que les voy a proveer algunos pasajes, son interesantes, que es la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios, San Agustín describe dos escenarios totalmente diferenciados, tomando además ideas platónicas. Estamos en la Edad Media, ¿cierto? Estamos cerrando el Imperio Romano y estamos en la Edad Media. Aquí el término Estado tiene una función también muy específica. Aquí Estado ya no se refiere a la situación de un sujeto dentro de una comunidad que toma o que está en la capacidad de tomar decisiones sobre las cosas que son públicas, sino que describe básicamente la colocación que tiene el individuo, pero dentro de la organización de la comunidad, el que ejerce autoridad. ¿De acuerdo? A ver, para que tengan una serie. Justo antes de la Revolución Francesa, justo antes de que se empiecen a estructurar los estados nacionales en Europa, ¿qué hizo Luis XVI? Tenía problemas económicos, ¿cierto? Tenía muchos problemas económicos, pasaba financiando guerras y evidentemente construyendo cosas como Palacio de Versalles, ¿cierto? Cosa hermosa, pero si uno la coloca en contexto era una cosa horrible lo que estaba haciendo el fulano, pues, ¿no es cierto? Bueno, no él, en realidad su abuelo, Luis XIV, ¿no? Y era básicamente para reunir toda la corte en un solo lugar, más con todos los suyos. Pero una Francia absolutamente endeudada, con muchas guerras y sin recursos, tenía problemas económicos. Así que había que llamar a una institución propia de su organización social, que se llamaba los Estados Federales, en donde se agrupaban representantes de cada uno de los estratos de la sociedad medieval de esa época. Nosotros tienes el primer estado, fíjense qué estado, colocaba dentro de la estructura social, el segundo estado y el estado llano. Tres segmentos de la sociedad francesa de esa época. Y hablar de sociedad francesa también es un poco forzado, nuevamente con el lenguaje actual para describir el pasado. Fíjense allí en el estrado, digamos, en el fragmento del primer estado, lo que está haciendo es describiendo una localización en la división social. Y quien estaba en el primer estado era quien formaba parte de la aristocracia. Eso es en definitiva el primer estado. Usamos todavía esa lógica de autoridad para usando ese término, sí, especialmente en las estructuras castrenses.
Si alguien tiene alguna idea de cómo funciona la estructura castrense, por ejemplo, en el ejército ecuatoriano, ustedes saben que un militar, cuando pasa escuela de guerra en Ecuador, pasa, digamos, aun cuando sea oficial, de ser subordinado a tomar decisiones. Y entonces pasa lo que se llama el Estado Mayor. Aún en nuestro lenguaje sirve para describir tu ubicación dentro de la estructura del mundo, que toma decisiones. Y esa es exactamente la misma lógica que pueden ver en el mundo medieval. Pero todavía no estamos hablando de Estado como forma de organización política, sino siempre la ubicación de los individuos dentro de un contexto de organización. Esto es el Estado. ¿Me cuenta? El Estado, entonces, para esa época no era más que tu ubicación dentro del mundo aristocrático, dentro del mundo que toma las decisiones respecto de todos. Bueno, el segundo Estado le correspondía a los clérigos en Francia y el Estado llano a todos los demás. ¿Okay? Después hemos de discutir por qué en el Estado llano finalmente hay una revolución, que es una revolución burguesa, burguesa no en el sentido marxista, sino en el sentido de que son las ciudades o formas de organización de la comunidad, ubicados dentro de la lógica medieval, los que pueden financiar y organizar, en definitiva, un levantamiento para hacer un cambio político. Burgués era el perteneciente a un burgo, la ciudad. Eso es un burgués, históricamente. No en el lenguaje marxista. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjese, hasta ahí lo que tenemos es un término que está describiendo, en este caso, ya en la Edad Media, tu ubicación dentro de la estructura social. ¿Sí? A eso responde, por ejemplo, que Luis XIV ha dicho, el Estado soy yo. Ahí no hay vanidad. Ahí hay una descripción. ¿Quién ejerce la autoridad en este territorio? Yo, Luis XIV. ¿Se dan cuenta? Ese es el Estado soy yo. Va a ser muy conocido. Y que además adorna la lógica del poder absoluto, del absolutismo. ¿Qué es pasar? Se ha dañado mi presentación. ¿Qué es pasar de las monarquías estamentales a la monarquía absoluta? Porque ese es el proceso. Las medias son 1000 años. Es una cosa larguísima. Pues esa es la lógica que se ha sostenido, evidentemente, con una cantidad enorme de matices en el territorio, o sea, en la misma estructura de la organización política. Pero ¿qué caracteriza la Edad Media en cuanto a la organización de la comunidad? Colóquense ustedes en la posición de un vasallo, seamos eso, de un vasallo, de un siervo de la gleba, en plena Edad Media. Cuénteme, ¿qué podría haber sido la aspiración de un personaje así, asentado en un territorio? Imaginen, ninguno de nosotros ha vivido eso. Todos nos lo han contado. ¿No es cierto? Pues yo les digo, a ver, ¿qué habría sido la vida, nuestra vida, ¿cierto? Como un siervo de la vida. Pasamos a un Maravilla, ese pensamiento hermoso. ¿Tú crees que un personaje como siervo de la gleba aspiraba a crecer en la estructura social? Que haya cambios en los estratos. Sí, seriamente. O sea, tal vez también puede ser lo contrario, totalmente no. Al final es la cuestión quedas ahí y ahí está bien. ¿Y qué significa estar bien? O sea, no, conforme no puedes subir, o sea, de tu estado y enfocar en esclavo. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál sería su aspiración? Se despierta. A 4 de la mañana sonó el gallo. Eso es lo que nos interesa en este punto. Obviamente la alarma no funciona, ¿no es cierto? Ya, sonó el gallo. Y entonces se levanta. Además, seguramente en un lugar poco higiénico, ¿no? Con muchos animalitos en medio de la paja, algún fogón. Tal vez mi mayor aspiración sería que no me metan a una familia, pero aunque
sea, como que mantenerme entre todo lo malo lo mejor posible. O sea, vivo. Sí, Ya. Sostener a mi familia. Y eso significa trabajar de sol a sol, seguramente. Evitar que mis hijos tengan que agregarse a las huestes del dueño de la tierra. Que efectivamente el dueño de la tierra no termine sometido por un tercero, porque mi situación será peor cuando soy un recién llegado en el grupo. Fíjense que hasta hace poco en el Ecuador tú vendías hacienda con maquinaria y con trabajadores incluidos, que eran básicamente las comunidades que se sentaban en esas tierras. Esa era la lógica del Guasipungo. ¿Ve? ¿Quién leyó Jorge Casa? Jorge Casa nos describe la situación del muestra cómo en la práctica el abuso del dueño de la hacienda, termina siendo un problema para la vida de quien se asentó en ese Guasipún. Ahí se muestra lo que efectivamente es una novela social, espero que la lean si no la han leído, importante, digamos, en la literatura ecuatoriana, pero fundamentalmente una descripción de lo que era nuestra sociedad en la época de los Guasipungos. Piénselo de esa manera, esa debería ser la imagen que podrían tener de lo que era la vida medieval, siendo un siervo de la gleba. El siervo de la gleba básicamente tenía que sobrevivir. Así que colocarse o estar en un territorio en la práctica, mantener la protección del dueño de la tierra. Y para mantener esa protección, pues tú participabas en las huestes. La guerra, en la guerra suponía que quien ya podía cargar una lanza, el arma del momento, se integraba a esa lógica de la guerra y regresaba después de que terminaba la guerra, si es que sobrevivía, ¿no es cierto?, al lugar de origen. Esta era más o menos la dinámica. Entonces, toda la estructura social del medioevo está alrededor de la protección y la seguridad que le podía otorgar quien había acumulado poder y el lugar en el que se encontraba. Y quien había acumulado poder no lo había acumulado sobre la base de una escala social, sino por el origen. Es decir, es un problema histórico. Quien había llegado, había colonizado un territorio, o autorizaba o permitía la integración de otros individuos que vagaban por el territorio en la práctica y que terminaban asentándose en ese lugar bajo la protección de un colectivo. Esto es todo. Quien hace cabeza es el que realmente tiene los privilegios sobre el territorio. Quien tiene la capacidad de decisión. Quien puede llamar a las huestes, digamos, a las personas que podían participar en la guerra y devolverlos. Y tú trabajabas el territorio, la tierra, que era ajena. La misma lógica del Guasipún. Pero es una cosa impresionante la descripción como nos la hace. Si tú ves de esa manera, te das cuenta que el territorio está total, digamos, el poder está totalmente atomizado. Quien es cabeza en ese territorio y puede acumular suficiente gente, y esa gente puede trabajar esas tierras, va a adquirir más riqueza. Y si adquiere más riqueza, pues todos quieren estar allí, ¿no? Y entonces aumenta la cantidad de gente y esa capacidad de imponerse al otro era relevante. De eso se trataba toda la lógica del mundo medieval. Acumular poder sobre la base de la cantidad de las personas y la cantidad de producción que podían generar estas personas en el territorio. El señor feudal, el príncipe, en realidad, lo que él decidía era el derecho, era el sistema jurídico. Evidentemente, seguridad jurídica, en el sentido de normas predecibles sobre las cuales comportarse, es algo ausente. Era juez, era administrador y era legislador. Bueno, por eso, en esa medida, en el territorio, lo que tú tienes es un poder fraccionado, fragmentado, muchos detenedores de poder. Y el que era rey se sostenía en esa posición como rey en la medida en que los señores feudales lo apoyaban. Si no tenía el apoyo de las familias importantes de estos señores feudales, el rey simplemente entraba en crisis y dejaba de ser rey, porque o bien le cortaban la cabeza, ¿cierto? O bien le despojaban del mando. Esta es la lógica del mundo medio. Y así es como llega en esa estructura
a emerger espacios de actividad dentro del territorio que es distinta o son distintas a la lógica del mundo medieval en términos generales. Cuando se funda, por ejemplo, en el siglo XI la Universidad de Bolonia, ya Bolonia es una ciudad universitaria, se organiza alrededor de la idea de la universidad. Lo mismo pasa en Salamanca, lo mismo pasa en París, lo mismo pasa en Oslo. Sí, son ciudades que se fundan sobre la base de un conjunto de personas que se reúnen alrededor de un propósito, en este caso académico. En esa época se dividía normalmente la gente que se dedicaba al mundo académico en letrados e iletrados. Los letrados eran los que se encargaban de las leyes de Dios y las leyes del hombre. Y los iletrados eran los demás. Con esa lógica se reúnen y se organizan ciudades. Este, por ejemplo, es un burgo universitario. En otras ocasiones, en el territorio se agrupa gente dedicada a la artesanía o al comercio o incluso al mundo financiero, que es incipiente, los cambistas. Esos que mandan una carta. Si ustedes ven una letra de cambio, van a ver que es una carta. Todavía mantenemos esa relación. La práctica es una carta de un cambista a otro cambista, para no tener que transportar por esos territorios tan peligrosos, ¿no?, monedas o cualquier tipo de valor que represente la letra. A la orden de Pepito Pérez, usted deberá pagar la suma de, ¿cierto?, con interés tanto, ¿no?, desde la fecha de su aceptación. Tú ibas donde el cambista, le dejabas la moneda de curso, normalmente monedas con representación de metal precioso, 3 monedas de plata, para un ejemplo, ¿no? El otro se quedaba con las 3 monedas y le cambiabas por la letra. Al recibido el dinero, y esa letra, esa carta, iba al otro, iba donde otro cambista, le presentaba la letra, el otro aceptaba la letra de cambio y le entregaba las 3 monedas con el descuento respectivo. Se había evitado el riesgo de publicitarse con valores en ese cambista. Luego cruzaba las cuentas con el que originalmente había entregado la de cambio y evitaban movilizar grandes sumas de dinero. Sistema financiero incipiente que generó mucha riqueza. Lo mismo que pasaba con el comercio, lo mismo que pasaba con la artesanía y la industria incipiente. Alrededor de eso se generan ciudades. Y ahí es cuando te cuenta que claro, desde esa lógica, ya no era pues el señor feudal el que más riqueza acumulaba. Su riqueza dependía de su participación mayoritaria en la producción que hacía la gente por fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, había un esfuerzo increíblemente mayor vinculado con los temas de la agricultura y el proceso de las materias primas primarias, ¿no?, para obtener esa riqueza. Y luego esa riqueza tenía que participarla, que no era el que rendía tributos, el que pagaba las regalías, que era normalmente siempre la greba a través de su trabajo. Si la riqueza se empezaba a acumular en territorios bajo el mando de un príncipe, ¿no es cierto?, poco a poco esos burgos, esas ciudades organizadas de esa manera, adquieren un poder enorme. Y cuando adquieren ese poder enorme, el rey tampoco dependía ya de los auspicios de un señor feudal. Dependía de que el cambista, el banquero incipiente, que el industrial nuevo, que el comerciante nuevo, le provea los medios para estructurar sus propios ejércitos profesionales, ¿cierto? Esa era la lógica. ¿Y esto a cambio de qué lo hacían? Bueno, ahí sí de ascender, pero de tener recursos a tener títulos. Y entonces alguien que tenía una fortuna enorme, pero era un plebeyo, cualquier otro, no era un señor, no era un príncipe, no era un aristócrata, se juntaba con gente de la corona y así ascendía en posiciones sociales, pero sobre la base de la riqueza acumulada en el contexto de las ciudades. Eso les permitió a los reyes a tener una fuente de financiamiento de sus actividades y someter a los señores feudales que antes eran
los que le sometían al rey. Fíjense lo que pasó desde el siglo XIII con Inglaterra, ¿cierto? Señores feudales que le ponen de rodillas al rey, que lo sustituye para reivindicar privilegios. Esto es, en realidad, la Carta Magna. 1215 es básicamente una renuncia de poderes regios en favor de los señores feudales. Ya el rey ya no los juzga, ahora los va a juzgar los pares. Ahora ya no va a poder usted imponernos las regalías que quiera. Ahora nosotros, los señores feudales, consentimos cuánto le damos a usted como tributo o regalía. Se llama el principio de imposición. Eso te refleja mucho cómo era esa lógica institucional y cómo cambia cuando las ciudades acumulan poder y empieza el rey entonces a organizar su propia estructura para someter al resto. Cuando eso se consigue a lo largo del tiempo, el rey ya no depende de los señores feudales, y más bien al revés, los señores feudales, para mantener su tierra y sus privilegios, necesitan, digamos, alinearse a los intereses de la corona. Esta es una forma de centralización del poder. El poder que estaba organizado en el territorio, de manos de los señores feudales, ahora se centraliza y se concentra en la figura del rey. El rey ya no los necesita, ahora necesita los auspicios de la ciudad. Y empieza a darles privilegios a la ciudad. Y ahora ya son autónomos, ya no dependen del señor feudal. Ahora ustedes se van a dedicar a hacer la vida universitaria y con los auspicios de este rey. Ahora van a ser un centro de producción, comercialización. Ya no dependen del señor, del conde, del duque, de quien sea, para no usar un término bien alemán, ¿no? Y ahora dependen exclusivamente de mí. Y de mí todos los privilegios. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de concentrar el poder, de unificar el poder, de generar una estructura de administración del territorio, de tener un ejército más o menos permanente, de establecer unas reglas que siempre son reglas para el gremio. Sí, los que producen textiles tienen tales o cuales reglas para facilitar la producción y el comercio. Los que se encargan de producir aceite, pues tienen estas ventajas y estos privilegios, y así. Entonces ellos ya tienen certeza porque hay normas predecibles que les permite desarrollar sus actividades. Ese momento en que se centraliza y se concentra el poder en manos de uno solo, es el momento en donde emerge el Estado como forma de organización social, con una autoridad única que toma las decisiones en orden ejecutivo y judicial, ¿no? Y estamos frente a la idea del Estado. El cierre de la Edad Media, el inicio de la Edad Media. Desde una perspectiva conceptual, el cierre de la Edad Media es también el inicio de la ruptura entre la Iglesia, que había adquirido un poder enorme, ¿cierto? Y el poder secular, el poder terrenal. Esto también es fundamental, creo que casi es central, porque ahora el rey ya no puede depender de el concepto de haber sido elegido por Dios para gobernar a los hombres. Ahora necesita justificarlo racionalmente, porque los seres humanos sustituimos la imagen externa, la que damos origen a nuestras capacidades y a nuestros destinos, de un Dios supraestatal, por una figura más mundana. Ahora el ser humano y su razón son los que determinan su existencia. Entonces, fíjense que coincide una ruptura tanto en el pensamiento y en la fase del pensamiento como en lo social y económico, en donde la estructura básica ha cambiado completamente. Allí nos dice que ahí está el Estado. Antes no había Estados. Nace el Estado desde el momento en que se centraliza el poder. Se cambia la figura de la Iglesia como autoridad terrenal para pasar a una autoridad que sí es terrenal, la del rey, y en donde se tiene que justificar la capacidad de mando, ya no
en una designación, señalamiento fino, para pasar a una estructura que hace sentido socialmente, que genere una función, que sea una función social. Ahí tenemos entonces recién el Estado. Y la palabrita, y esto se origina en ¿cómo se llama? En Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Piensen ustedes, Italia se organiza y se unifica como país mucho después que el Ecuador, vean ustedes, empieza su proceso, más o menos de 1850 en adelante, de unificación. Porque antes era un conjunto de unidades, ellos dirían en italiano paese, ¿no? Sí, un montón de países están totalmente desagregados. Empieza la unificación italiana, desde el sur y desde el norte, hasta que llegan a integrarse y dejan aislado el Vaticano y los Estados Vaticanos, que están alrededor. ¿Sí? Después se unifica completamente y se llega a un acuerdo para que el Vaticano permanezca como un Estado independiente dentro de Italia. Italia, digamos, en esa misma lógica de países industrializados, emerge el Realpolitik con Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI. Ustedes saben, el príncipe es una carta, es un libro que se escribe Maquiavelo para uno de esos príncipes feudales, ¿no? En donde se plantea cómo acceder y mantener el poder sobre el territorio que está en el infierno. Pero en realidad lo que hizo Maquiavelo es contarnos la historia como es y no sobre ninguna pauta de orden moral. ¿Cierto? Entonces, en ese contexto, Maquiavelo utiliza la palabra Estado para describir una forma de organización política. Aunque la confunde con los sistemas de gobierno, está haciendo ya una descripción distinta a la idea de la localización de quien tiene la capacidad de decisión. Ya no es el primer Estado del que habla él, ya está hablando de una posición de alguien en particular, personas en la estructura social. Cuando él utiliza la palabra en ese contexto, está describiendo a una comunidad sometida a una serie de disposiciones y a un país, un territorio. Por eso él integra en su palabra todos los elementos del Estado tal como lo concebimos, lo describe él. ¿De acuerdo? Entonces él tiene un pasaje allí en El Príncipe que dice, acá está en italiano y acá está en español. Todos los estados y dominios que han tenido y tienen poder sobre los hombres, han sido y son o repúblicas o principados. ¿Notan el acento que le da a la idea de Estado? Ya se refiere a todo, al conjunto ya integrado, aunque señala que su clasificación está dada por la forma en que se organiza el poder, sean en repúblicas o sean en principados. Principado, estamos pensando en las monarquías, ¿sí? Y una república, estamos pensando ya no en el gobierno de uno solo, sino en un gobierno distribuido. El poder no está concentrado en uno solo, hay varios que toman las decisiones. Entonces, Jelinek y casi toda la teoría del Estado le atribuye el uso de la palabra Estado a Maquiavelo. Yo no sé si es que esto se hace ya a título personal, pero había que colocar en algún momento el uso del término de la manera en que ahora concebimos la idea de Estado, como una estructura que integra varios elementos. Claro, Jelinek hace ese ejercicio y todos le seguimos a Jelinek porque es el primero que pasa de la lógica de lo social a la lógica de lo jurídico para describir esta forma de organización política. Él entiende que hay una base social, pero fundamentalmente afirma que el Estado tiene una estructura jurídica. Es decir, la idea de la concepción jurídica es fundamental porque le hace sujeto del derecho. Establece un
conjunto de reglas para su organización y su funcionamiento. Que el INEC tiene esa virtud, es una bisagra entre una concepción puramente sociológica del Estado a una concepción jurídica que se integra. Esa es la idea dualista. ¿Cierto? Y la otra virtud que tiene el INEC es que concibe al Estado como la integración, no como un agregado de piezas, sino como una integración bien relacionada de todos los elementos, aunque te plantea solamente 3 elementos del Estado. Bien lo dijeron, territorio, comunidad, ¿cierto? Esto tiene sentido. ¿Qué nos falta allí? Ya está, población. La soberanía es una cualidad, una característica del poder. ¿Pero qué nos falta? ¿Ustedes creen que nos organizamos para nada? Exacto, y eso es lo que apunta en cambio Hegel, que dice que el Estado se puede describir por su función social. Entonces, al planteamiento de Jelinek nos faltaría básicamente la idea del propósito. ¿Sí? Me organizo políticamente para conseguir algo. Está al servicio de algo esa organización. No tiene ningún sentido pensar en que nos estamos estructurando para nada, ¿no es cierto? Como comunidad. ¿Ok? Entonces, allí aparecería entonces la palabra de Estado como elemento fundamental. ¿Qué pasó? Buenos días, perdón. Bueno, bien, entonces, veamos, para simplificar esto. Piensen ustedes que la palabrita Estado ha sido utilizado a lo largo de la historia con distintas funciones. Esto es mi primer lugar. Segundo lugar, la idea de el uso de esa palabra ha pasado desde una descripción con el lenguaje actual a formas de organización antigua, que no corresponden a la realidad actual de lo que se entiende como Estado. En Grecia o en el mundo latino, en el mundo romano, la idea de Estado, en primer lugar, describía específicamente la ubicación de un individuo en la vida pública. Nada más. La idea del estatus, que se ve claramente, ¿de acuerdo? Estatus limitables. Y además del antecedente de la idea de ciudadanía. ¿De acuerdo? Bien. Después, uno puede ver la idea de Estado para describir su ubicación, ya no dentro de la vida pública, sino su ubicación dentro de una estructura jerarquizada, estratos sociales. La idea del primer Estado, el mundo francés, para que lo ubiquen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién estaba en el primer Estado? Estaba en capacidad de mandar. ¿De acuerdo? Es recién en la Edad Media, cuando ya estamos modelando el Estado moderno, cuando se utiliza la palabra Estado para describir la organización en su conjunto. ¿Sí? ¿Cuándo se produce la idea de Estado tal como lo conocemos? Desde el momento en que se concentra el poder en uno solo. Después hablaremos de su origen a los estados absolutistas. Pero ya se concentra en uno solo. Ya no está describiendo la posición de mando. Ya no está describiendo la situación de quien tiene la capacidad de participar en la vida pública. Y ya no nos hace falta describir nada con esos ojos en relación al pasado. Se diría, ¿de acuerdo? ¿Qué nos importa? Pensar el Estado entonces integrado con una serie de elementos que podríamos decir son elementos esenciales. Cualquiera sea su contenido, siempre para pensar en el Estado tienes que pensar en lo siguiente. Una población, un grupo de personas que son las que se organizan políticamente, un territorio en donde se asienta esas personas y en donde se da lugar a esa organización, siempre, el territorio es la base material, es el espacio en donde las decisiones tienen efecto, en fin, ya describiremos cada uno de esos elementos, el territorio.
una estructura de poder, porque alguien tiene que tomar decisiones. Esas que le incumben a toda la comunidad en ese territorio. Y esas decisiones deben estar dirigidas a algún propósito de esa comunidad. Pero piensa los 4 elementos, no 2. Vamos a dar un ejemplo. Antes de 1948, Israel no existía. ¿Estamos de acuerdo? No existe. Tiene una historia larguísima. Me acuerdo en qué año están judíos. 5.000 y pico están. Pues que de ahí, año judío. A 5.786. ¿De acuerdo? Entonces, es una comunidad muy antigua. Pero hasta antes de 1948, de acuerdo al lenguaje actual, no existía un Estado de Israel. ¿De acuerdo? No existía. Pero si uno quiere pensar en la comunidad judía, tiene más de 5.000 años. Entonces, había comunidad. Tenían una estructura de gobierno propia como comunidad, antes de que exista Estado. Pues sí, había autoridades religiosas, había una estructura interna de relacionamiento, por eso están regados en todo el mundo y parecen una red impresionante, ¿cierto? Bien. ¿Qué no tenían? No tenían territorio. Tenían propósito, claro que tenían propósito. Pero lo que no tenían era territorio. Solo a partir de 1948 completan su proceso. Y de comunidad judía emerge el Estado de Israel. Y si ustedes quieren verlo con ojos actuales, vean lo que pasa con Palestina. ¿Cierto? ¿Qué pasa con Palestina? ¿Hay comunidad ahí? ¿Hay población? Sí. ¿Están integrados por un propósito, un fin? Sí. ¿Tienen una organización política? ¿Qué no tienen? No tienen territorio. Gaza, en realidad, es territorio del Estado de Israel. Entonces, mientras no tengan territorio, no van a poder ser Estado. Profe, de hecho, el territorio de Gaza en Palestina, eso era territorio palestino, que Israel, a principios de que se creó la Constitución de 1948, de la creación de Israel, invadieron el territorio palestino y por lo cual se creó ahí. El problema de ese territorio es que está dividido de forma irregular, por lo cual el territorio tanto de Israel y Palestina está dividido de una forma tan mal hecha que hay muchas guerras religiosas, sociales y políticas dentro del mismo territorio. Gaza no está gobernado como tal por el gobierno palestino, sino por Hamas. Tiene como el poder dentro de Gaza, pero las otras ciudades de Palestina están gobernadas por el gobierno, que no tiene ningún tipo de relación con Hamas. Entonces, por eso es que hay muchas peleas constantes. Sí, pero no hay que confundir. Verán, si es que está bien, está asentada una población y si dices, bueno, Gaza es territorio palestino, incluso antes de 1948. Ya, parte de esa lógica. Pero yo te pregunto, ¿cómo sé yo que es el territorio palestino? Y esto se van a dar cuenta cuando tenemos el territorio, esto se fundamenta prácticamente en instrumentos internacionales. Tú no vas a encontrar un tratado de límites para segregar ese territorio como un territorio palestino. ¿Okay? Lo que vas a encontrar, en cambio, es que en la Constitución de Israel, ese territorio está integrado al territorio de Israel. Lo que pasa es que se trató de un acto abusivo de las naciones, luego de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tú quieras, pero en los instrumentos internacionales, ahí no hay una división territorial que reivindique ese espacio como un territorio de Palestina. Así, podrías decir, por ejemplo, que los Estados Unidos se sentaban en los territorios de las sociedades nativas de los Estados Unidos y que haya un acto abusivo, ¿no es cierto?, de esa comunidad. No olvides decir eso. O que el Ecuador está sentado en los territorios que tradicionalmente y ancestralmente formaban parte de las nacionalidades indígenas, y que por lo tanto es un acto abusivo. Nada de eso puedes decirlo desde la perspectiva de a qué nos referimos con territorio, desde la perspectiva del análisis de los estados. Bueno, y que pasa lo mismo. Ecuador surgió
después de la división, digamos, de la Gran Colombia, ¿no? Incluido Popayán, o nosotros teníamos toda la Amazonía, pero terminaste firmando un instrumento internacional que cerró los límites. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el territorio del Ecuador? ¿Cuál es? ¿El que resultó de la división de la Gran Colombia o el que resultó de todos los tratados de límites que hemos ido suscribiendo a lo largo del tiempo? ¿Te das cuenta? Cualquier otra reivindicación es una reivindicación que no se ajusta a, digamos, las bases de establecimiento de los territorios sobre la base del derecho internacional. Sí. Y todo lo demás es romántico, ¿cierto? Y estaba sentado el reino de Quito. Y eso nos llevaba una extensión enorme. No hace sentido esa discusión ya desde la perspectiva del mundo formal, y peor en tu caso, desde la perspectiva de las relaciones internacionales. ¿Cierto? Bien. De hecho, en esta misma semana hablaremos de la paz de Westfalia, que les interesa a ustedes desde esa perspectiva. En este punto nos quedamos entonces con los 4 elementos del Estado para entender que cuando utilizamos el término Estado nos estamos refiriendo a una realidad de tipo conceptual que describe una población en un territorio con una estructura de poder para alcanzar un propósito específico. ¿Ok? Emerge junto con la edad moderna como concepto, digamos, descriptivo de una realidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Todo lo que está antes no representa la idea del Estado. Ahora, esto también es muy importante que lo entiendan. No es que el Estado apareció en la fecha X, ya está. No, es un proceso. Y como proceso, hasta que tú no veas integrados los elementos en una estructura unificada de poder dentro de un territorio en relación a una comunidad para alcanzar un propósito específico, aunque sea el servicio del mismo rey, no nos importa los contenidos, importa que formalmente estén todos esos elementos. No hay Estado dentro de nuestro marco conceptual actual. Claro. Que siempre hubo una organización política. La respuesta es sí, siempre hubo una organización política. Pero esa organización política no necesariamente es un Estado. Hay tiempos distintos. En Europa mismo los tiempos son distintos. Una es la conformación de la monarquía inglesa, que parte del siglo, yo diría, 12, 13, ¿no es cierto? Otra es la organización de Francia, otra es la organización de Italia. Tienen tiempos distintos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo llega acá? ¿Cómo llega al Ecuador? Pues solamente para que vean la pintura. El Ecuador no es más que el resultado de la desagregación de territorios con sus comunidades hasta el punto en que desaparece la Gran Colombia y aparece el Ecuador y otros estados derivados de la Gran Colombia. Pero piensen ustedes, el Ecuador, o la zona que el espacio que llamamos Ecuador hoy, no era más que territorio español, Reino de España. De hecho, en la Constitución de Cádiz de 1812, este espacio se llamaba la España del Ultramar. Por así está escrito. Y los que vivían aquí eran españoles de ultramar. ¿Sí? Se producen las guerras de independencia y se conforma, se funda, hay un acto fundacional de un nuevo Estado, la Gran Colombia. Y cuando nosotros en 1830 nos separamos de la Gran Colombia, fíjense que teníamos las aspiraciones de ser un Estado federal, es decir, integrarnos a una organización política mayor. Hasta el punto que el Ecuador nace con el nombre de Estado de Ecuador. Estado de Ecuador. Y es básicamente un nombre de compromiso, ustedes saben. En realidad debíamos haberlo llamado Estado de Quito, que era el nombre histórico. Claro, hay otras comunidades que no querían que se llame como se llamaba el espacio como se había concentrado el poder de Quito, pues entonces llegaron a un acuerdo de utilizar un nombre que me interesa desde la perspectiva de lo que debía ocurrir en esa época, pero es un nombre de compromiso, Estado de Ecuador. Y ahí está la lógica. Fíjese ese proceso. ¿Sí?
Por eso que yo siempre que les pregunto, les preguntaré nuevamente, ¿de dónde es el primer presidente del Ecuador? Para que vean cómo funciona la educación. ¡Mentira! Nunca pudo haber sido venezolano. Otra cosa es que ella nació en Palo, se llamaba Palo Alto, no se llama Palo. Puerto Cabello, en Puerto Cabello, pero Venezuela no existía. Si alguna nacionalidad le querías dar antes de la Constitución del Ecuador, es español. ¿Me sigues? Pero cuando se fundó el Ecuador, ese señor, porque residía en la ciudad de Quito, se hizo ecuatoriano. La Constitución de 1830 dice que todos los residentes en el territorio son ecuatorianos. Así que podía tener el apellido Smith, ¿no es cierto? Porque hay un montón. Wimper, por ejemplo, calle Wimper, se refiere a los generalazos, ¿no? Pues bueno, esos eran ecuatorianos a la fecha de constitución del Ecuador. Ah, es que nació en Puerto Cabello y ahora Puerto Cabello forma parte de Venezuela, sí. Pero antes de Venezuela formaba parte de España. ¿No es cierto? Y claramente, 1812, el señor era español de ultramar, de acuerdo a la Constitución española. Entonces, estas ideas son ideas que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque estamos usando el lenguaje actual para describir hechos del pasado. Fuera del contexto, ese es el lío. Entonces, ¿de dónde era el primer presidente ecuatoriano? No, ecuatoriano. Era ecuatoriano. Es un señor nacido en Puerto Cabello, pero que a la fecha de constitución del Ecuador era ecuatoriano. Sí. No hay otra forma de hacerlo. ¿Me siguen? Ya, con independencia de dónde haya nacido. ¿Cuál fue el primer presidente? Pues como Perú. ¿Ustedes saben dónde nació el general Lamar? Huincano. Entonces, imagínate que el peruano diga que el primer presidente peruano era Huincano. No, general Lamar, el que nos armó un liazo en Tarqui, en la época de la Gran Colombia, era cuencano. ¿Ya? Primer presidente peruano. No, era peruano. Era peruano que nació en lo que ahora es Cuenca. ¿De acuerdo? Perú, porque se constituyó Perú, ¿no es cierto? Y el general Lamar. Estos son todos temas de la coyuntura de las guerras. Ustedes saben que Flores, jovencito como era, bien formado, era un brazo ejecutor de Simón Bolívar en el departamento del sur. Por eso Flores vino para acá y acá estuvo establecido. Él tenía una consigna y entonces toda la gente, la gente con poder asentados en el territorio, querían separarse de la misma manera que se estaban separando y se estaban organizando hacia el norte. Esto es todo lo que... Y Flores, que todavía mantenía su relación con Simón Bolívar, el lío era que si es que no hacía caso, pues estos territorios se iban a salir de... Por eso que la Constitución de 1830 es una constitución un tanto extraña, porque nosotros escribimos pensando en que se iba a sostener la Gran Colombia, pero en la fórmula de los Estados Unidos, Estado federal. Si todos los estados que iban a formar parte de la Gran Colombia se iban a separar, iban a ser estados autónomos, pero se iban a integrar en una federación. Igualito que pasaba en los Estados Unidos. Y por eso es que lo primero que se escribe en 1830 es, bueno, vamos a ser autónomos, pero nos vamos a integrar a esa federación a la que vamos a llamar. Ahora, en el análisis histórico de los eventos, hay muchas críticas en el proceso de independencia del Ecuador y los países, digamos, del norte de América, porque efectivamente la figura de Simón Bolívar no fue, pues, en el contexto la mejor. Lo normal, lo que suele ocurrir. Son personajes muy duros, extremos en ocasiones, y para que las huestes no se separen y se diluya el proyecto, terminan asumiendo posiciones autónomas. Simón Bolívar
casi quiso reemplazar a la figura del rey a través de una figura construida localmente. Y por eso generó tantos problemas en los grupos aristocráticos locales. En la práctica terminaron perdiendo. Pero si ustedes quieren ver el nivel de sacrificio del personaje, piensen que toda la fortuna de Simón Bolívar tenía muchísimo dinero, ya el colmo de recursos, todo su dinero lo invirtió en este material. Y además endeudó a todos los países para conseguir más recursos y poder independizarse de España. Y claro, los países europeos que estaban en España colaboraron muy gustosos, ¿cierto? Entonces, en esa lógica de la vida política, tú puedes ver a cierto nivel de ingenuidad, ¿no? Una gran cantidad de sacrificio, chorro de sacrificio, es semejante cosa, y luego también puedes ver qué intereses estaban en el mundo del choque entre lo ideal y lo pragmático es terrible en esos procesos. Cuando uno asienta los pies y ve la historia por fuera de las figuras heroicas, todos necesitamos construir héroes. Vale la pena. Nosotros tuvimos un incidente en 1981 en Paquilla, peruano. Y ahí salieron una serie de héroes. Pero la verdad, estos héroes eran unos sinvergüenzas. Se emborracharon y se pusieron a jugar boli en el destacamento peruano. ¿Cuál es la historia? Después del conflicto, y ustedes lo pueden ver todavía, hay espejos. Significa que hay un puesto de mando en el lado ecuatoriano y al frente hay un puesto de mando del lado peruano. Es la manera en ciertos puntos del lado. Eso es todo. Sucede que uno de esos puestos de mando peruanos tuvieron que desalojar porque había algún tipo de enfermedad contagiosa. Tenían que quemar y armar otro destacamento. Bueno, entonces se retiran al destacamento. En alguna de las fiestas, pues ven así limpio el destacamento, si les ocurre ir a jugar boli, guaboli en la cancha de los peruanos. Pasa un helicóptero de patrulla y le dispara y lo matan. Se armó el conflicto de Paquilla. ¿Quién cuenta eso? Los militares de la época. Pero para nosotros y para el público en general, ese es un soldado sacrificado, ¿cierto? Es un héroe. Y tienes que construir las figuras de los héroes, y ya se van a dar cuenta, porque es el proceso de la construcción de la nación en sentido político. Tú tienes que reemplazar la figura de Dios como digamos, quien determina quién ha de votar, por la lógica de la patria, la madre de todos, que es un ser inexistente, personal, y sobre el que tú necesitas generar dependencia. Eso se hace a través de símbolos. Por eso tienes una bandera, por eso tienes un escudo, por eso tienes ciertos valores patrios. Construyes los héroes alrededor de esas bases. Si no, ¿cómo le haces? ¿Cómo haces que la gente se sienta parte o pertenezca a algo tan abstracto como un país? ¿Me siguen? Ahí está el problema. Es un problema de construcción reciente. No tuvieron que sufrirlo antes, porque esto era bien sencillo. Yo no me sentía parte del territorio donde estaba el señor feudal. Más bien era un desastre estar allí, porque este llegaba, tocaba la casa y iba cargando a los hijos. ¿Quién quiere eso? Llegaba, le estaba haciendo falta recursos y se llevaba toda la producción y yo me quedaba sin nada. ¿Quién quiere eso? Era una cosa detestable, pero estabas salvaguardando tu vida. Ahora, ¿cómo haces para meterte en un ejército e ir a morir en una frontera? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la razón? Amor. Algún tipo de vínculo debes tener, ¿cierto? Y ese vínculo es el que es una construcción de mucho tiempo. Es una cosa distinta decirle a un judío que no se sienta judío. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es el resultado de una historia, de unas tradiciones, de unos hábitos. Tienen una historia común, tienen un propósito común.
¿Se dan cuenta? ¿Cómo haces tú para que una persona después de 1830, septiembre de 1830, se siente ecuatoriano? Es una forma. Tú tienes gente que tiene muchísimos recursos y que hasta ese punto era un español como cualquier otro. O sea, aún ahora se creen algunos españoles. Cuando había todos los de Quito, que son pues, todos cambiaron hasta de acento. No hay cosa, le cambian nada. A ver, vamos a hacer una actividad. Ustedes en el aula virtual van a ver la actividad, primero la actividad 2.7, está allí. ¿Sí la ven? Ya. Necesito que vean el texto de Cash Schmitt. Schmitt es un señor muy particular. Cash Schmitt es un señor que murió, me parece que en la década de los 90. La particularidad de este señor es un jurista y politólogo. Es el que más debate tuvo con Kelsen, fue este señor. Y estuvo asociado a la lógica de la fundamentación teórica del Partido Nacional Socialista Alemán. ¿Cuál es eso? Exactamente. Pero sucede que él no lo hizo, digamos, ustedes vayan a matar a la gente, o a echarle una guerra, nada. Sino que lo asociaron porque él tiene un lenguaje y una estructura que les va a hablar del poder, y no de cualquier poder, sino de la capacidad de decisión por fuera del sistema jurídico, ¿no? Para poder describir la idea misma de lo que es el Estado. ¿De acuerdo? Carl Schmitt, cuando uno lo lee, dejando, digamos, el prejuicio que significa haber alimentado la base ideológica del partido nazi, ¿cierto? Es una persona increíble. Y en muchas de las ideas se van a dar cuenta que tienen toda la razón, pero absolutamente toda la razón, para explicar nuestra realidad como países actuales. ¿De acuerdo? Pero también no se olvide que cuando uno evalúa a una persona por la persona y no por sus ideas, está incurriendo en una falacia de tipo perfecto. Una falacia pero que carga, ¿no? Está sobre sus hombros es lo mismo que pasó a Heidegger. Por supuesto, muy importante. Lo mismo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que necesito es que contesten las preguntas de la consigna en grupos. Teníamos de 6 personas, ¿no es cierto? El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, júntense, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y necesito que con esta consigna quiero que establezcan qué caracteriza a la concepción decisionista de Carl Schmitt, ¿no? Y que contrasten con las ideas básicas de Jelinek y Hegel. ¿Ok? Después yo les voy a preguntar. Vamos a ver qué tal va su diálogo socrático. A ver, ¿qué es lo que es relevante y cuáles son las diferencias que podemos marcar en esas 3 posiciones? ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Ya. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Tenemos clase hasta qué hora?
Ya consigue. Reconocer los señalamientos extra. Aquí. Reconocer. A ver. Las concepciones. La idea es conseguir. Es el inciso A de la 3. Una pregunta era el inciso A en B. Diferencias. Sí, pero eso ya está. Gran estado y el otro gran estado una realidad una lectura en una sociedad profunda donde había normas, poder, sociedad, historia y dentro del inicio de Jerry el estado ya sabe que Jesús
Ahora, las diferencias no sabemos, por eso mismo. En un estado de excepción, queda solo. No hay De cada uno. La concepción del Estado para género, la social libre, donde hay normas de historia, para que el Estado a las normas para definir poderes del Estado, el Estado es poder, para que el Estado y todos los medios que veamos. Hay las diferencias, identificar las diferencias. Bueno, pues, que tiene una visión sociológica y entonces, eso es y que no,
A ver, jóvenes. Tranquilos que tenemos una hora más con ustedes. Quiero que abran sus... No bien. A ver, quiero que abran sus aulas virtuales. Y ahí tienen un diagnóstico evaluado. Se llama P2. Pónganse en la pestaña de... ¿dónde está? De actividades presenciales o sincrónicas. Está... Diagnóstico evaluado P2. Está abierto. ¿Lo ven? Actividades de sesión. ¿Está? A ver, refresque. Déjenme ver. Desapareció. No. Esperemos un ratito.
A las 11. Ya sonó. Vean, ¿ves? ¿Sonó? Sí, Ya. Cortito. No, verás, ahí no dice diagnóstico. Es
Bien. Bueno, difícil, ¿no? No se lo paso. Sí. Y así más. Y alienta las. Tú, fácil. Ya, esa es la dinámica de los diagnósticos de borrados. ¿Ok? Vamos. A ver, problemas en ese diagnóstico evaluado. ¿Qué les confundió? ¿Qué les parece ese diagnóstico evaluado? ¿Difícil, fácil? Pues, relativamente sencillo porque es lo que conversamos en clase. Está atento, sin lío. En la última, que había 3 casos que había que elegir, ¿qué les confundió? ¿Qué escogieron? Fuiste con guiades, lo fuiste no solo. Estar atento al enunciado. Bien, vayan jóvenes, mañana nos vemos. Sí,